Nikola Tesla. Tal vez hayas oído hablar de este tipo. Tal vez hayas visto su nombre en la parte trasera de autos. Tal vez hayas visto gente en internet alegando que posee el poder de literalmente crear energía en todo el mundo. Electricidad descentralizada desde las nubes. Podía visualizar inventos completos en su mente con total claridad. Su cerebro era como una computadora capaz de modelar. Podía recordar cosas, imágenes, sonidos, incluso páginas enteras de libros después de solo verlas y hojearlas. Su mayor rival, Thomas Edison. Dos inventores brillantes, dos enfoques completamente diferentes sobre la energía eléctrica y millones de dólares en juego, y fue una de las rivalidades empresariales más salvajes en toda la historia de Estados Unidos. Tesla estaba convencido de que el 3, el 6 y el 9 eran los secretos para entender el universo. Empezó a hablar sobre comunicarse con otros planetas, aprovechar fuerzas que la mayoría de los científicos ni siquiera creían que existían. Sabía que había gente tras sus ideas. Había pasado su vida viendo cómo otros robaban su trabajo. El tío de Trump es quien revisa los archivos de Tesla después de que muere. Bueno, todo eso y más se discutirá en los próximos momentos. Así que volvamos al principio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Cañón y gracias por acompañarme en mi maravillosa y acogedora pequeña tienda de campaña. Y en esta misma tienda, cada semana, hablamos de las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todas las personas, de todos los tiempos, siempre. Así es. Cristos, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, chicos, no tenemos tiempo que perder, porque hoy vamos a profundizar en el hombre, el genio, la figura cuyo nombre ha sido apropiado. Y vamos a repasar todos los detalles del muy influyente Nikola Tesla. Tal vez hayas oído hablar de este tipo, tal vez hayas visto su nombre en la parte trasera de los autos. Tal vez hayas visto gente en internet alegando que él tenía el poder de, ya sabes, literalmente crear energía en todo el mundo. Electricidad descentralizada desde las nubes, tal vez una máquina de terremotos. Bueno, todo eso y más se discutirá en los próximos momentos, así que vamos al principio. 19 de julio de 1856. Hay una tormenta eléctrica enorme, y en una pequeña casa hay una mujer dando a luz. La partera ve al bebé y lo declara un hijo de la oscuridad, lo cual es una locura decirle a alguien que acaba de tener un bebé, si me lo preguntan, ¿verdad? Y su madre, Duca, mira a su hijo recién nacido y dice algo que resultaría ser extrañamente profético. Ella dice, no, él no es un hijo de la oscuridad, él será un hijo de la luz. Y ese bebé fue el hombre que conocemos como Nikola Tesla. Y sinceramente, ambas mujeres tenían razón a su manera. El padre de Tesla, Muletón, era un sacerdote ortodoxo serbio y esperaba que su hijo siguiera la tradición familiar, ¿verdad? Unirse a la iglesia o al ejército. Pero su madre, Duca, era algo completamente diferente. Ella no tenía educación alguna, no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía un talento increíble para la invención. Ella es quizás la madre de la invención, si me permiten decirlo. ¿No es así? Pero en su tiempo libre, ella creaba, ya sabes, pequeños aparatos domésticos, herramientas, cosas que simplemente hacían la vida más fácil. Y es que algunas personas han sugerido que es como si ella tuviera una comprensión natural de cómo funcionan las cosas, incluso sin ningún tipo de formación formal. Y Tesla incluso llegaría a decir que ella era la fuente de sus habilidades inventivas. La familia Tesla no era rica de ninguna manera. El salario de Mladen como sacerdote del pueblo apenas alcanzaba para poner comida en la mesa. Y no era hijo único, eran 5 hijos en total, y él era el cuarto. Así que tenía 3 hermanas, un hermano mayor llamado Dane, y al parecer, Dane era algo así como un niño prodigio. Con solo 12 años, el chico era increíblemente brillante para su edad. Así que él era el orgullo de la familia, el hijo predilecto que no podía hacer nada mal, y los padres adoraban a Dane. Todos pensaban que Dane iba a ser el elegido. Pero entonces la tragedia golpeó de una manera cruel y totalmente al azar. Cuando Nikola tenía solo 5 años, Dane murió en un accidente de equitación. Y así, de un momento a otro, tienes a este hermano mayor brillante. Es el héroe de Nikola, es el orgullo y la alegría de la familia, y al siguiente momento se ha ido para siempre. La familia, comprensiblemente, está devastada, pero Nikola le afectó más que a nadie. Empezó a tener algo así como un colapso psicológico. Él veía estas visiones vívidas y realistas que parecían irreales y, ya sabes, difíciles de creer. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En lugar de que estas visiones fueran puramente traumáticas, casi desbloquearon algo en el cerebro de Tesla. Tesla más tarde describió cómo podía visualizar inventos completos en su mente con total claridad.
no como bocetos o ideas. Era simplemente una máquina completa y detallada que podía rotar mentalmente y analizar desde todos los ángulos, e incluso probar antes de poner nada en papel. Su cerebro era como una computadora de modelado. Y así construía aparatos completos en su cabeza, los hacía funcionar durante unas semanas, solo en su imaginación, simplemente dándoles vueltas en su mente. Y luego, ya sabes, casi los desarmaba y consideraba qué elementos tenían desgaste. De verdad, su cerebro era como una inteligencia artificial. Y según todos, su cerebro simplemente era diferente al de la mayoría de las personas. Hoy en día podríamos decir que tenía TOC, pero en ese entonces la gente solo pensaba que era extremadamente particular, estaba obsesionado con la limpieza, era un poco germofóbico, se negaba a dar la mano y no soportaba que nadie lo tocara, especialmente si era, ya sabes, el cabello de alguien. No podía, o sea, si tenía cabello encima, eso lo hacía, ya sabes, enloquecer. Las cosas lisas y redondas como las perlas le daban náuseas. Más adelante en su vida, incluso tenía que calcular el volumen exacto de su comida antes de poder comerla. Literalmente hacía cálculos antes de la cena, evaluando cuántos gramos y miligramos de cada cosa estaba ingiriendo. Y luego estaba su obsesión con los números, especialmente aquellos que se podían dividir entre 3. Tesla estaba convencido de que el 3, el 6 y el 9 eran la clave para entender el universo. Daba 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar. En las comidas necesitaba exactamente 18 servilletas. Eso es 6 por 3. Y simplemente se negaba a quedarse en cualquier habitación de hotel a menos que el número fuera divisible entre 3. Para la mayoría de la gente parece, ya sabes, como si tal vez tuviera algún tipo de enfermedad mental. Pero para Tesla todo eso significaba algo más grande, como si estos números fueran parte de un código oculto con el que tenía que estar en perfecta sincronía. Y a pesar de todas sus rarezas, o tal vez gracias a ellas, Tesla era una máquina para estudiar. Tenía una memoria fotográfica. Podía recordar cosas, imágenes, sonidos, incluso páginas enteras de libros después de solo verlas y hojearlas. Hablaba 8 idiomas. Me refiero a serbio, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano e incluso latín. Sus maestros estaban impresionados. Sus compañeros probablemente pensaban que era, ya sabes, un niño modelo, y sus padres empezaron a darse cuenta de que, ya sabes, su extraño y peculiar hijo podría ser en realidad un genio oculto. En su escuela, Tesla resolvía problemas de cálculo en la cabeza tan rápido que los maestros pensaban que estaba haciendo trampa. No podían creer que alguien pudiera resolver problemas de matemáticas sin escribir nada. Pero Tesla simplemente se quedaba como ausente por un momento. Se le veía una mirada distante en los ojos y luego daba la respuesta con calma. Y sus hábitos de sueño y alimentación, o sea, eso era tan extraño como cualquier otra parte de la personalidad de Tesla. Se entrenó para dormir solo 2 horas por noche, diciendo que eso era todo lo que necesitaba. Tomaba siestas rápidas de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo simplemente estaba siempre despierto. También caminaba de 8 a 10 millas al día, sin importar el clima, porque creía que eso aumentaría su creatividad. Y cuando Tesla tenía, a los 14 años, se inscribió en la Higher Real Gymnasium de Karlovac, donde se suponía que debía completar un programa de 4 años. Lo terminó en 3 años, no porque quisiera presumir o porque fuera mejor que los demás, sino simplemente porque realmente se aburría con el ritmo de la educación normal. Y luego llega un momento que lo cambia todo. En 1875, Tesla gana una beca para asistir al Politécnico Austriaco en Graz, una de las escuelas técnicas más prestigiosas de toda Europa. Esto fue algo enorme para, ya sabes, un chico serbio nacido en una pequeña aldea de la actual Croacia, ¿verdad? Es algo inaudito. Sus padres estaban orgullosos y sus maestros obviamente estaban muy impresionados, y el propio Tesla estaba emocionado de estar en un lugar que realmente podría desafiarlo. Y en su segundo año en el Politécnico, Tesla asistió a una conferencia del profesor Paul Schell-Purcell sobre ingeniería eléctrica. Y el profesor estaba mostrando una dínamo de Grame, un tipo temprano de generador que también podía funcionar como motor, pero había un problema. Usaba escobillas en los conmutadores, lo que generaba chispas y desperdiciaba mucha energía. Y mientras todos los demás solo observaban la demostración, Tesla ya estaba pensando en cómo eliminar las chispas y hacerlo un poco más eficiente. Él supuso que podría ser posible crear un motor que usara corriente alterna en lugar de corriente directa, lo que eliminaría por completo la necesidad de las escobillas. Y esto se le quedó grabado en la mente. Quiero decir, se obsesionó con descubrir cómo hacer que funcionara este motor de corriente alterna, y simplemente caminaba durante horas, dándole vueltas al concepto en su mente, tratando de visualizar cómo lograr que esas corrientes eléctricas rotaran suavemente sin esas escobillas. Y debido a la naturaleza obsesiva de Tesla, esto empezó a volverse en su contra mientras estaba en la escuela. Se volvió adicto al juego. Eso
al igual que el póker, el billar, cualquier cosa que le permitiera poner a prueba su inteligencia, casi como si convirtiera en un juego su comprensión de las estadísticas contra otras personas. Y era muy bueno en eso, lo que obviamente empeoraba el problema. Ganaba lo suficiente para mantenerse enganchado, pero luego perdía lo suficiente como para meterse en verdaderos problemas. Y el dinero de su beca empezó a desaparecer en estos juegos de cartas y en sus diferentes apuestas. Y cuando su padre se enteró de las apuestas, se enfureció. Tienes que entender, su padre es literalmente un sacerdote ortodoxo, y ve a su hijo brillante, que debía traer orgullo a la familia, echándolo todo a perder por los juegos de cartas. Tesla había intentado dejarlo más de una vez, pero seguía recayendo en ello, y eventualmente su madre reunió el poco dinero que tenían y se lo envió, esperando que eso le ayudara a pagar sus deudas y encaminar su vida de nuevo. Y en vez de pagar sus deudas, ¿qué hace Tesla? Sí, regresa directamente a la mesa de apuestas pensando que podría recuperar todo, y lo perdió todo en una sola noche, así de simple. Cuando se dio cuenta de que básicamente había apostado todo el dinero que su madre había ganado con tanto esfuerzo, algo se rompió dentro de él. Dejó de apostar en ese momento y nunca volvió a hacerlo, pero el daño ya estaba hecho. No podía permitirse seguir en la escuela y nunca terminó su carrera. Tesla pasó los siguientes años vagando por Europa Central, haciendo, ya sabes, distintos trabajos conforme le salían. Trabajó como dibujante técnico, enseñó matemáticas y física en su antigua escuela e intentó averiguar qué iba a hacer después. Pero el problema del motor de corriente alterna nunca salió de su mente. Caminaba por las calles de Budapest o Praga hablando solo, dibujando diagramas en la tierra con palos, realizando experimentos en su mente sin parar. Entonces, en 1882, sucede algo increíble. Tesla estaba Crazy happens. Tesla, caminando por un parque en Budapest con un amigo, recitando casualmente una línea del Fausto de Goethe, cuando de repente se quedó paralizado y tuvo una visión de la corriente alterna. Él escribe en su autobiografía: "El resplandor se retira, termina el día de trabajo. Allá se apresura, explorando nuevos campos de la vida". Mientras pronunciaba estas palabras inspiradoras, la idea llegó como un rayo, y en un instante la verdad fue revelada. Dibujé con un palo en la arena el diagrama que mostré 6 años después en mi discurso ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Las imágenes que vi eran maravillosamente nítidas y claras, y tenían la solidez del metal y la piedra, tanto que le dije a mi compañero: "Mira, aquí está mi motor, mira cómo lo invierto". No puedo ni empezar a describir mis emociones. Pigmalión, al ver que su estatua cobraba vida, no pudo haberse sentido más conmovido. Tesla acababa de inventar el principio que impulsaría al mundo moderno. Por supuesto, tener la idea era una cosa, construirlo de verdad era otra historia completamente distinta. Tesla seguía siendo un estudiante de ingeniería sin dinero, medio desempleado, con hábitos extraños y una mente llena de ideas locas que la mayoría de la gente simplemente descartaba. Necesitaba dinero, herramientas y, tal vez más que nada, necesitaba un grupo de apoyo. Necesitaba personas o incluso solo una persona que realmente creyera en él. Y esa persona resultó ser el inventor más famoso de Estados Unidos, alguien que se convertiría tanto en el jefe de Tesla como en su mayor rival. Pero antes de que eso pudiera suceder, Tesla tenía que encontrar la manera de cruzar el Atlántico con casi nada de dinero y, de alguna forma, convencer a uno de los hombres más poderosos del mundo de darle una oportunidad. Y ese hombre es Thomas Edison. Así que en junio de 1884, Nikola Tesla llega a Estados Unidos. En camino al barco, pierde todo: su boleto de tren, su equipaje, sus pertenencias personales. Para cuando llega a Nueva York, todo lo que tenía eran 4 centavos en el bolsillo. Pero para Tesla, Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Es hora de ponerse en marcha. Había estado trabajando para la compañía europea de Edison en París, y su jefe allí le había dado una carta de presentación para el gran Thomas Edison en persona. Así que Tesla se dirige a la sede de Edison en el 65 de la Quinta Avenida y, de alguna manera, consigue que lo dejen reunirse con el inventor más famoso de América. Había inventado la bombilla, el fonógrafo, estaba trabajando en los inicios del cine. Si algo era innovador y emocionante en ese entonces, lo más probable es que el nombre de Edison ya estuviera asociado a ello. También era increíblemente rico. Dirigía una operación enorme con cientos de trabajadores y, ya sabes, diferentes instalaciones alrededor del mundo, inversionistas haciendo fila para invertir en lo que fuera que hiciera después. Así que cuando este chico europeo, raro y delgado, aparece diciendo que puede mejorar los sistemas eléctricos de Edison, pensarías que Edison simplemente se reiría de él y lo sacaría de la sala. Pero aquí está el asunto con Edison. Estaba obsesionado con encontrar gente talentosa. Le daba una oportunidad a cualquiera si podía demostrar que tenía verdaderas habilidades de ingeniería. Además, Tesla venía con una gran recomendación de París. Así que Edison le da un trabajo a Tesla en el acto.
Pero, hombre, estos dos no podían ser más diferentes. Quiero decir, Edison era práctico, de prueba y error, hacía cosas, rompía cosas, se movía rápido, como debamos hacerlo, mientras que el cerebro de Tesla funcionaba completamente al revés de eso. Recuerda, este es el tipo que podía construir máquinas enteras en su mente y luego hacerlas funcionar durante semanas, antes de siquiera tocar un pedazo de metal. Así que Tesla se sentaba en la esquina y se quedaba mirando al vacío por un rato. Luego, de repente, anunciaba que había resuelto cualquier problema en el que estuvieran trabajando. He described exactly what needed to be built down. Describía exactamente lo que necesitaba construirse hasta el más mínimo detalle, porque ya lo había probado mentalmente en su cabeza miles de veces. Edison pensaba que todo eso era magia, un engaño, o que simplemente estaba siendo flojo. No tenía idea de cómo funcionaba el cerebro de Tesla. ¿Cómo puedes confiar en alguien que dice que puede inventar cosas sin construir un prototipo? No tenía ningún sentido. Edison estaba acostumbrado a ser el tipo más inteligente en la sala. Y ahora está este extranjero que parece entender la ingeniería eléctrica a otro nivel. Pero los métodos de Tesla funcionaban. Edison había estado luchando con las ineficiencias en sus generadores de corriente directa y estaban perdiendo mucha energía y se descomponían todo el tiempo. Tesla echó un vistazo al sistema, desapareció en su taller mental por unos días y luego regresó con un rediseño completo que resolvía la mayoría de los problemas. Edison estaba impresionado, pero también un poco preocupado. Este nuevo tipo estaba haciendo mejoras que todo el equipo de ingenieros de Edison no había podido idear. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y realmente te muestra el tipo de persona que era Edison. Llama a Tesla aparte y le hace una oferta, $50,000. $50,000 si puede hacer que la corriente directa sea más eficiente. $50,000 en 1884 es como, quiero decir, es dinero que te cambia la vida. Para ponerlo en perspectiva, esos son $1,500,000. Para Tesla, que literalmente contaba centavos, llegó a una reunión con 4 centavos en el bolsillo. Esto le cambia la vida. Así que Tesla se entrega al proyecto con esa intensidad obsesiva por la que es conocido, y trabajó jornadas de 18 horas durante meses, rediseñando por completo el generador de Edison. Todo, desde los sistemas hasta la maquinaria y los materiales, todo desde cero, y mejora la eficiencia. Reduce los problemas mecánicos y básicamente crea toda una nueva generación de máquinas de corriente directa. Fue brillante, de verdad, y al equipo de Edison le habría tomado años lograrlo. Y así, cuando Tesla termina y presenta sus mejoras, Edison queda asombrado. Está impresionado. Los nuevos diseños funcionan exactamente como Tesla lo había prometido. Eran más confiables, más eficientes y resolvían problemas que habían vuelto loco a Edison durante años. Así que Tesla entró a la oficina de Edison. Le pidió sus $50,000, pero Edison lo miró y le dijo esto: Tesla, no entiendes nuestro humor americano. Asimila eso. Solo piensa en cómo te sentirías. Tesla acababa de pasar meses revolucionando todo el sistema eléctrico de Edison, probablemente el trabajo más importante de su carrera hasta ese momento. Y la respuesta de Edison fue: vamos, amigo, solo estábamos bromeando. Tú, Come on, dude, we're just goofing around. ¿de verdad pensaste que te iba a pagar 50,000? No, gracias por los esquemas, pero no vamos a hacer eso. Tesla está furioso. Y sinceramente, no lo culpo para nada, yo estaría furioso. Esto no se trataba solo de dinero, sino de respeto, ¿verdad? Nikola Tesla es un tipo bastante minimalista, pero el simple hecho de que le prometieran algo, hiciera el trabajo y luego alguien no cumpliera su palabra. Thomas Edison básicamente le miente, usa su genialidad para resolver grandes problemas de ingeniería y luego se lo toma como una broma. Nikola Tesla renuncia en ese mismo momento. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque tú tienes un pequeño negocio, o tal vez trabajas para uno, y estoy a punto de hacerte la vida mucho más fácil. Supongamos hipotéticamente que tienes un pequeño, ya sabes, negocio de muebles, ¿verdad? Y te está costando trabajo llevar el control de las materias primas, el calendario de producción, la facturación a los clientes, todo eso. Bueno, por eso quiero hablarte de Odoo, ¿de acuerdo? Porque con Odoo es una plataforma empresarial todo en uno que agiliza todo. Ahora tienes gestión de inventario, tienes un módulo de fabricación, tienes aplicaciones de contabilidad que harán que todo sea mucho más sencillo. Así que ahora, si tienes un pequeño negocio, puedes monitorear el inventario en tiempo real, programar las órdenes de producción de manera más efectiva y puedes enviar facturas automáticamente, todo desde una sola plataforma. Además, obtienes un CRM personalizado para rastrear prospectos de ventas y dar seguimiento a clientes potenciales, aumentando tus tasas de cierre. En aquellos tiempos, probablemente tendrías que conseguir, ya sabes, a algún operador de la Ivy League, un empresario que fuera,
Ivy League operator, business person that's able to make everything happen for you. But now with Odoo, Elimina todo eso, y estoy seguro de que estás pensando, ok, si esto va a hacer mi vida más fácil, darme más tiempo libre para pasar con mis amigos, mi familia y jugar softball, y además hacerme ganar más dinero, debe ser carísimo. Esta es la buena noticia. Los oyentes de este programa van a obtener una prueba gratuita de 14 días, así es. Tienes 2 semanas con Odoo completamente gratis cuando vas a odoo.com/odoo.com.camp. Así es, odoo.com. Usa el código promocional CAMP y obtendrás 14 días gratis solo para probarlo. Ve si te gusta. Si no es para ti, no lo necesitas. Muy bien, pero Odoo va a hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ahorra tiempo, gana más dinero. Ahora, volvamos al programa. Pero ahora él tiene un problema. Está desempleado en un país extranjero, sin dinero, sin conexiones, y el mercado laboral para ingenieros eléctricos brillantes pero extraños no estaba precisamente en auge en el 84. Así que Tesla pasó el siguiente año haciendo literalmente cualquier trabajo que pudiera. Y en ese momento, literalmente significaba que estaba cavando zanjas y trincheras para el Departamento de Obras de la ciudad de Nueva York. O sea, es una locura. Solo imagínate eso, una de las mentes más grandes en la historia de la humanidad. Él revolucionó la ingeniería eléctrica, pasando días con una pala en la mano, cavando hoyos en la calle por $2 al día. Más tarde lo llamó una de las épocas más humillantes de su vida, pero tenía ideas brillantes en la cabeza, solo que estaba haciendo trabajo duro para sobrevivir. Pero a veces tocar fondo es exactamente donde necesitas estar para encontrar la oportunidad correcta. Así que para 1886, Tesla conoció a Alfred S. Brown, quien era superintendente en Western Union, y a Charles F. Peck, un exitoso abogado de patentes. Estos tipos habían escuchado rumores sobre el trabajo de Tesla con Edison y tenían curiosidad por sus ideas para mejorar los sistemas eléctricos. Tesla les explicó su visión sobre los motores de corriente alterna, el mismo descubrimiento que tuvo en ese parque en Budapest, y seguía obsesionado con ello. Brown y Peck eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer la genialidad cuando la veían, así que le dieron a Tesla el respaldo financiero que necesitaba para iniciar su propia empresa, la Tesla Electric and Light Manufacturing Company. Finalmente, Tesla tenía su propio laboratorio, su propio equipo y la libertad de trabajar en su motor de corriente alterna sin que nadie estuviera vigilándolo. Tesla se volvió increíblemente productivo. En 1887 y 88, presentó más de 30 patentes, no solo mejoras menores o ajustes a tecnología existente. Estos fueron avances importantes en ingeniería eléctrica que nadie había visto antes. Desarrolló motores de corriente alterna polifásicos, nuevos tipos de generadores, sistemas de iluminación mejorados y, básicamente, sentó las bases para toda la red eléctrica moderna. Pero, de nuevo, la pieza central de todo este trabajo fue el motor de inducción de corriente alterna. Esta era la máquina que Tesla había estado visualizando en su mente durante años. El motor de Tesla utilizaba campos magnéticos rotatorios para hacer girar el rotor, lo que significaba que no tenía escobillas, no producía chispas y era mucho más eficiente que cualquier cosa que Edison estuviera construyendo. Así que el 16 de mayo de 1888, Tesla fue invitado a presentar su trabajo en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en Nueva York, y esto era algo enorme. Todos los principales ingenieros eléctricos y líderes de la industria iban a estar ahí. Tesla se puso de pie frente a una sala llena de expertos y básicamente anunció que había resuelto uno de los problemas fundamentales de la ingeniería eléctrica. Su presentación se llamó, cito, un nuevo sistema de motores y transformadores de corriente alterna, y realmente dejó a todos boquiabiertos. Tesla no solo describió su motor, lo demostró. Tenía prototipos funcionales que podían alimentar maquinaria de manera más eficiente que cualquier cosa que se hubiera visto antes. La comunidad de ingenieros quedó completamente atónita. Aquí estaba este inventor desconocido que había trabajado en diferentes empresas y que básicamente rediseñó la forma en que podía funcionar la energía eléctrica. Pero una persona en la audiencia estaba prestando especial atención. Y ese hombre se llamaba George Westinghouse. Westinghouse era el mayor competidor de Edison en el negocio de la electricidad. Él ya estaba trabajando con corriente alterna para sistemas de iluminación, pero había estado luchando con el mismo problema del motor que había obsesionado a Tesla. Westinghouse sabía que quien pudiera construir un motor de corriente alterna práctico podría controlar el futuro de la energía eléctrica. Después de la presentación de Tesla, Westinghouse no perdió el tiempo. Se acercó directamente a Tesla con una oferta que cambiaría la vida de ambos. Westinghouse quería comprar la patente de Tesla y contratarlo como consultor.
Pero esto no iba a ser como la situación con Edison. Westinghouse estaba ofreciendo dinero de verdad, mucho dinero de verdad. Le iba a pagar a Tesla 60,000 por adelantado por su patente, más una tarifa anual de consultoría de 2,500, más regalías de $2.50 por cada caballo de fuerza de los motores Tesla que Westinghouse vendiera. En el dinero de hoy, solo el pago inicial sería de 2 millones. Tesla finalmente tenía a alguien que entendía el potencial revolucionario de su sistema de corriente alterna. Westinghouse no solo estaba comprando patentes, estaba apostando toda su compañía a la visión de Tesla sobre cómo debería funcionar la energía eléctrica. Edison, mientras tanto, probablemente empezaba a darse cuenta de que había cometido un error enorme. Este extraño joven extranjero, al que le había estafado $50,000, acababa de firmar un trato con su mayor rival que podría potencialmente destruir todo el imperio eléctrico de Edison. La guerra de las corrientes estaba a punto de comenzar, y sería algo que el mundo de los negocios nunca había visto antes. Dos inventores brillantes, dos enfoques completamente diferentes sobre la energía eléctrica y millones de dólares en juego. Edison tenía la reputación y una base de consumidores establecida, pero Tesla y Westinghouse tenían algo más poderoso, simplemente tenían mejor tecnología. Tesla pasó de ser un inmigrante sin dinero a multimillonario, literalmente en el transcurso de unos pocos años. Pero aquí está lo fascinante de la personalidad de Tesla. A él no le importaba el dinero. Lo que lo emocionaba era que finalmente alguien entendía su visión y estaba dispuesto a apostarlo todo por ella. Mientras tanto, Edison está furioso. Había pasado años diciendo que las corrientes alternas eran peligrosas e inútiles, y ahora su mayor rival había contratado al tipo que realmente hizo que funcionara. De repente, esto ya no era solo un debate sobre tecnología, era algo personal. Si la corriente alterna realmente era mejor que la corriente directa, todo el imperio eléctrico de Edison estaba en riesgo. Así que Edison contraatacó, y no lo hizo de una manera caballerosa. Juega sucio. Lo que siguió se llamó la Guerra de las Corrientes, y fue una de las rivalidades empresariales más salvajes en toda la historia de Estados Unidos. Edison apostó todo a una campaña de difamación contra la corriente alterna. Él organizó demostraciones públicas donde electrocutaba animales, perros, gatos, incluso un elefante usando corriente alterna, solo para demostrar lo peligrosa que era. Frente a multitudes, decía, esto es lo que Westinghouse quiere en tu casa. Era horrible, pero también era una estrategia de marketing efectiva. La gente empezó a asociar la corriente alterna con la muerte y el peligro. Pero el truco más notorio de Edison fue involucrarse en el desarrollo de la silla eléctrica. El estado de Nueva York buscaba un método de ejecución más humano que la horca. Edison vio una oportunidad. Secretamente financió el desarrollo de una silla eléctrica que usaba corriente alterna y luego presionó al Estado para que la adoptara. Su lógica es retorcida, pero en cierto modo brillante. Si la corriente alterna se usaba para ejecutar criminales, la gente pensaría que era demasiado peligrosa para el uso cotidiano. Luego, en 1890, William Kemmler se convirtió en la primera persona ejecutada en la silla eléctrica, y Edison se aseguró de que todos supieran que fue la corriente alterna la que lo mató. Edison incluso intentó que la gente llamara a la ejecución en la silla eléctrica Sir Westinghouse Do, como si fuera una marca registrada de la muerte, o sea, es una locura. Westinghouse estaba disgustado por estas tácticas. De hecho, contrató a los mejores abogados que pudo encontrar para intentar evitar la ejecución de Kemmler, no porque le importara el tipo, sino porque sabía que Edison iba a usarlo como un truco publicitario en contra de la corriente alterna. Pero la cosa con tener mejor tecnología es esta. Al final, gana. Por más tácticas de miedo que usaran, no podían cambiar la ciencia. La corriente directa no podía viajar más de un par de millas sin perder demasiada energía. La corriente alterna, por otro lado, podía recorrer cientos de millas con casi ninguna pérdida. Si querías alimentar a todo un país, la corriente alterna no solo era mejor, era la única opción que tenía sentido. Mientras tanto, Tesla estaba prosperando. Había montado un laboratorio increíble en Manhattan donde por fin podía dar vida a todas estas ideas locas. No perdió el tiempo entre 1888 y 1891. Obtuvo más de 45 patentes. Eso es casi una invención importante cada mes. Fue en este momento cuando Tesla inventó la bobina de Tesla, quizás su creación más famosa después del motor de corriente alterna. Podía generar cientos de miles de voltios y lanzar rayos a través de la habitación, y a Tesla le encantaba presumirla. En sus demostraciones, incluso hacía pasar corrientes eléctricas a través de su propio cuerpo para encender focos fluorescentes. Tesla se volvió casi como una celebridad científica en esa época, dando conferencias ante auditorios llenos que venían a ver sus espectáculos de magia eléctrica. Encendía habitaciones enteras con focos fluorescentes inalámbricos, hacía que los arcos eléctricos bailaran por el aire y explicaba cómo estaba aprovechando fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Durante este periodo, Tesla también comenzó a experimentar con los rayos X.
Esto fue antes de que Wilhelm Röntgen los descubriera oficialmente en 1895. Tesla estaba tomando lo que él llamaba sombrografías, que básicamente son imágenes de rayos X, e intentaba descubrir cómo funcionaban estos rayos X. Incluso tomó algunas de las primeras fotografías de rayos X de huesos humanos. Puedes ver en esta imagen aquí, este es un sombrografía real del pie de Tesla. Y puedes ver que se ve exactamente como una radiografía. Pero probablemente el invento de Tesla más adelantado a su tiempo durante este periodo fue la comunicación inalámbrica. En 1893, Tesla ya estaba demostrando la transmisión por radio. Y en 1898, él presentó algo que dejó a la gente completamente asombrada, un bote controlado a distancia, 1898. Tesla podía hacerlo avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha, incluso hacer que sus luces parpadearan a voluntad. Recuerda, 1898, la mayoría de la gente nunca había visto un teléfono. Y aquí está Tesla controlando una máquina de forma inalámbrica desde el otro lado del cuarto. Algunas personas en la audiencia pensaron que era magia. Pensaban que él estaba en contacto con algún tipo de fuerza sobrenatural oscura. Otras personas pensaban que había una persona diminuta, escondida dentro del bote, o algún tipo de máquina movida por humanos, y que todo era solo un truco. La idea de que pudieras controlar una máquina mediante señales invisibles era tan extraña para la mayoría de las personas que ni siquiera podían procesar lo que estaban viendo. Tesla intentó explicar que esto era solo el comienzo, que algún día la gente podría controlar todo tipo de máquinas de forma inalámbrica, tal vez incluso comunicarse entre sí a grandes distancias sin necesidad de cables. Pero claro, la mayoría de las personas pensaban que él, ya sabes, se dejaba llevar por su imaginación y que estaba demasiado adelantado a su tiempo. Mientras tanto, la guerra de las corrientes estaba llegando a su punto culminante. El gran enfrentamiento fue en 1893. La Exposición Mundial Colombina en Chicago, básicamente como la Feria Mundial, estaba destinada a ser el proyecto eléctrico más grande jamás intentado, y todos sabían lo que estaba en juego. Quien iluminara la feria probablemente abastecería de electricidad a todo el país en el futuro. Edison hizo una oferta de $554,000 para alimentar la feria con su sistema de corriente directa. Westinghouse, usando la tecnología de corriente alterna de Tesla, lo superó con una oferta de $399,000 y ganó. Y así, el sistema de corriente alterna de Tesla estaba iluminando la exhibición eléctrica más impresionante que el mundo había visto. Y la feria fue una sensación, un éxito rotundo. Cientos de miles de personas caminaron por estos edificios resplandecientes, iluminados por el sistema de corriente alterna de Tesla. Montaron atracciones impulsadas por electricidad y vieron demostraciones impresionantes de lo que la electricidad podía hacer. Para la mayoría, era la primera vez que veían la luz eléctrica en acción, y todo fue gracias a la corriente alterna de Tesla. Pero la verdadera victoria llegó unos años después, con el proyecto de las cataratas del Niágara. Esta fue la prueba definitiva, usando la fuerza bruta de las cataratas del Niágara para generar electricidad para ciudades lejanas. Fue una empresa enorme y de alto riesgo que finalmente resolvería la pregunta: ¿es el futuro de la electricidad la corriente alterna o la corriente directa? Y Westinghouse y Tesla ganaron el contrato, y para 1896 sus generadores de corriente alterna enviaban energía desde las cataratas del Niágara hasta Buffalo, a 42 kilómetros de distancia. La corriente directa, para que conste, ni siquiera podía acercarse a eso, pero el sistema de corriente alterna de Tesla hacía que pareciera fácil. Así que Edison había perdido. La guerra de las corrientes había terminado, y la corriente alterna ganó de manera decisiva. Pero luego sucedió algo que muestra exactamente qué tipo de persona era Tesla y por qué nunca llegó a ser tan rico como debería haber sido. Para 1896, Westinghouse estaba en serios problemas financieros. Había pedido muchos préstamos para luchar en la guerra de las corrientes contra Edison, y ahora los prestamistas querían su dinero de vuelta. Sus banqueros le dieron un ultimátum: cancelar el acuerdo de regalías con Tesla o lo llevarían a la bancarrota y tomarían el control de la empresa. Westinghouse fue con Tesla y le explicó toda la situación. Estaba claramente dividido. Este era el hombre que había creído en Tesla desde el principio, apoyó sus ideas y ayudó a hacerlas realidad. Y ahora le estaba pidiendo a Tesla que renunciara a millones en regalías para salvar a la empresa del colapso. Tesla escuchó la explicación de Westinghouse, de verdad. Y luego hizo algo desinteresado. Caminó hacia su caja fuerte, sacó el contrato de regalías, el mismo papel que le garantizaba un futuro y una fortuna, y lo rompió justo frente a Westinghouse. Y así, Tesla renunció a lo que habría sido una de las mayores fortunas en la historia de Estados Unidos. Algunas estimaciones sugieren que renunció al equivalente de $300 millones a valor actual, posiblemente más. Pero a Tesla no le importaba el dinero,
Ya tenía suficiente riqueza para financiar sus experimentos y estaba más interesado en expandir los límites de la ciencia que en contar dólares. Así que, sin los pagos de regalías, Tesla era libre de dedicarse a lo que más le interesaba. Y lo que le interesaba se volvía cada día más extraño y ambicioso. Empezó a hablar sobre comunicarse con otros planetas y aprovechar fuerzas que la mayoría de los científicos ni siquiera creían que existían. Y al mismo tiempo, puede que se haya enamorado de una paloma. Para 1899, Tesla básicamente había conquistado la electricidad tal como la conocemos, ¿verdad? Había ganado la guerra de las corrientes, revolucionado la transmisión de energía y estaba siendo celebrado en Nueva York como uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Cualquier otra persona simplemente se habría quedado con el dinero, recorrido el mundo dando conferencias y vivido de su legado. Pero Tesla no era como los demás. El motor de corriente alterna y los sistemas modernos de energía eran solo el comienzo para él. Él tenía una idea radical, que la electricidad podía transmitirse de forma inalámbrica. No solo señales como su trabajo con la radio y, ya sabes, el pequeño bote controlado a distancia, sino energía eléctrica real, suficiente para iluminar ciudades y hacer funcionar máquinas, enviada por el aire sin cables. Pero no puedes probar ideas así en medio de Manhattan. Así que Tesla necesitaba espacio, altitud y tal vez un descanso del caos de la ciudad. Así que en mayo de 1899 empacó y se dirigió al oeste, a Colorado Springs, un pueblo tranquilo a 6.000 pies de altura en las montañas rocosas. Y era el lugar perfecto. El aire seco y enrarecido hacía que los experimentos eléctricos fueran mucho más fáciles. El pueblo era pequeño y apartado, lejos de la infraestructura eléctrica principal, y las tormentas eléctricas eran de las más fuertes de la Tierra. Tesla terminó llegando a un acuerdo con una compañía eléctrica local y obtuvo electricidad gratis a cambio de mejorar sus generadores. Así que instaló un taller en las afueras del pueblo y construyó algo que básicamente parecía salido de una película de ciencia ficción. En el centro había un enorme edificio de madera de unos 30 metros de largo con un techo retráctil, pero lo que dominaba todo era el elemento principal. Un mástil de madera de 60 metros de altura rematado con una bola de cobre de 1 metro de ancho, y la gente del pueblo lo apodó el castillo eléctrico de Tesla. Y no estaban equivocados. Cuando Tesla lo encendió, todo el edificio se iluminó. Relámpagos salían de la torre. Podías escuchar la energía crepitante a kilómetros de distancia. En el centro de todo estaba este nuevo dispositivo, un transmisor amplificador, básicamente como una bobina de Tesla, pero mucho más potente. Podía generar millones de voltios, produciendo más energía de la que la mayoría de las ciudades usaban en ese entonces. Pero la verdadera magia, Tesla descubrió que cuando su máquina estaba encendida, los focos brillaban sin estar conectados a nada. Solo estar cerca del campo eléctrico hacía que se encendieran. Podía caminar sosteniendo tubos fluorescentes y brillaban en sus manos. Luego llevó las cosas aún más lejos. En una prueba famosa, logró encender 200 bombillas incandescentes desde 25 millas de distancia. Sin cables, solo electricidad a través del aire. Ahora, no hay testigos oficiales ni informes sobre esto, pero estaba escrito en las notas de Tesla. Así que, si realmente completó este experimento o solo estaba esbozando ideas, nadie lo sabe con exactitud, pero se afirma ampliamente que realmente lo hizo. Él llegó a convencerse de que había descubierto una forma completamente nueva de entender la electricidad. Tesla creía que la propia Tierra era un conductor, un sistema natural que podía transportar energía eléctrica alrededor del mundo. Y si lo aprovechabas de la manera correcta, podías enviar energía a cualquier parte. Él escribió sobre la detección de lo que llamó ondas estacionarias terrestres, patrones de energía resonante natural provenientes del interior de la Tierra. Tesla creía que, con la configuración adecuada, podías enviar electricidad desde Colorado hasta Nueva York, Londres, China o cualquier lugar. La propia Tierra transportaría la energía. Pero su experimento tuvo un costo. Su transmisor era tan potente que seguía quemando la red eléctrica local. Una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el pueblo, haciendo que Tesla tuviera que hacerse responsable de la factura de reparación solo para poder continuar con su trabajo. Y luego las cosas se pusieron aún más extrañas. Tesla comenzó a captar señales misteriosas en su equipo, pulsos rítmicos que provenían de lo más profundo del espacio. Estaba convencido de que podrían ser mensajes de vida inteligente. Especuló que tal vez de Marte. Hoy en día sabemos que probablemente eran ondas de radio naturales del espacio, como ya sabes, erupciones solares o pulsares. Pero en ese entonces, nadie siquiera sabía que esas señales existían. Para Tesla, la idea de que los extraterrestres intentaban hacer contacto parecía más lógica que, ya sabes, estrellas invisibles emitiendo pulsos de radio por todo el cosmos, o como sea que hoy entendamos eso.
Así que les dijo a los reporteros que, oye, podría haber hecho contacto con seres de otro mundo. Describió las señales como demasiado organizadas, demasiado intencionales para ser solo ruido aleatorio. Y realmente creía que estaba a punto de lograr una comunicación bidireccional con otro planeta. De vuelta en Nueva York, la comunidad científica empezó a preocuparse. Las ideas de Tesla sonaban menos a ciencia y más a ciencia ficción. La gente se preguntaba si la altitud, el aislamiento o quizá el contacto con la electricidad le estaban afectando el cerebro. Pero Tesla estaba más convencido que nunca. Llenó cuadernos con cálculos y teorías sobre energía inalámbrica, comunicación planetaria y cómo aprovechar la red de energía natural de la Tierra. Él creía que estaba a punto de cambiar el mundo otra vez, solo que esta vez a la mayor escala imaginable. Luego, en diciembre de 1899, le escribió a J. P. Morgan, afirmando que su transmisor era capaz de lograr efectos mayores que cualquier cosa construida antes, que estaba trabajando en descubrimientos que afectarían a toda la raza humana. Tesla dijo que había descubierto cómo enviar energía inalámbrica ilimitada a cualquier punto de la Tierra, no solo señales, sino energía utilizable que podría alimentar hogares, máquinas, incluso ciudades. Sin cables, sin infraestructura, solo energía transmitiéndose a través de la Tierra. Digo, imagina las implicaciones de eso. Un avión que vuela y nunca tiene que volver a cargar combustible. Un auto que no necesita una gasolinera. Digo, ciudades enteras que podrían levantarse en medio del desierto y recibir energía de forma inalámbrica a través de la Tierra. Para 1900, Tesla empacó su equipo y regresó a Nueva York. Él creía que tenía los datos, la teoría y la tecnología para construir una versión a gran escala de su sistema de energía inalámbrica. Estaba listo para lanzarse a la siguiente fase. Así que dejó Colorado Springs. Pero lo que no sabía era que su siguiente proyecto sería la hazaña de ingeniería más ambiciosa quizá jamás intentada, y que eso lo convertiría en el hombre más poderoso del mundo o destruiría todo su legado. Tesla estaba convencido de que, ya sabes, había descifrado el código para la energía inalámbrica y estaba listo para mostrárselo al mundo. Pero estas grandes ideas tienen un precio, y Tesla necesitaba mucho dinero para hacerlas realidad. Así que aquí es donde entra J.P. Morgan. Si no sabes quién es J.P. Morgan, obviamente el banco lleva su nombre. Él es el principal propietario que fundó todo el banco. Básicamente es como el Jeff Bezos de los años 1900. Este tipo controlaba más dinero que la mayoría de los gobiernos y tenía la reputación de apoyar proyectos audaces y arriesgados, como ferrocarriles, acero, electricidad. Si era algo enorme y podía cambiar el mundo, J.P. Morgan quería participar. Así que Tesla le presentó lo que parecía un simple plan de negocios. Guglielmo Marconi acababa de enviar el primer mensaje inalámbrico a través del Atlántico, y de repente la comunicación inalámbrica era la nueva sensación. Tesla le dijo a Morgan que podía construir un sistema que dejaría el de Marconi en ridículo. Y Morgan quedó convencido. Prometió $150,000, que serían unos 5 millones en el dinero de hoy, lo cual, de nuevo, es una inversión enorme, incluso para esa época. Pero Tesla no le contó todo. Sí, su torre manejaría la comunicación inalámbrica, pero esa era solo la tapadera. El verdadero objetivo de Tesla era más grande: transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica por todo el mundo, gratis. Tesla encontró un terreno de 200 acres en Shoreham, Long Island, lo suficientemente lejos de la ciudad para, ya sabes, evitar interferencias, pero lo bastante cerca para llamar la atención. Y lo llamó Wardenclyffe, en honor a James S. Warden, el abogado y desarrollador inmobiliario que era dueño del terreno y se lo vendió a Tesla. La construcción comenzó en 1901 y la pieza central era una torre de 187 pies, coronada con una enorme cúpula de cobre de 68 pies que pesaba 55 toneladas. Debajo de ella, Tesla cavó un pozo de 120 pies revestido, a 120-foot shaft con metal y, ya sabes, tuberías subterráneas que se extendían hacia afuera como las raíces de un árbol. Él creía que este sistema le permitiría aprovechar las corrientes eléctricas de la Tierra. Tesla estaba completamente comprometido. Wardenclyffe era su obsesión y su obra. Quiero decir, esta era su obra maestra. Imaginaba un mundo donde la energía fuera ilimitada, inalámbrica y gratuita. Una red de torres como esta podría potencialmente alimentar a todo el planeta. Pero a medida que el proyecto se alargaba, Morgan empezó a ponerse nervioso. Tesla seguía pidiendo más dinero, los plazos seguían cambiando, y lo que se suponía que la torre debía hacer también seguía cambiando. Al principio solo era comunicación. Luego Tesla mencionó el control del clima, después la transmisión de energía, y luego algo sobre usar la propia Tierra como conductor. Y finalmente, Morgan lo descubrió. Tesla no solo estaba creando un nuevo negocio, estaba tratando de regalar la electricidad.
Y esto era un problema. Morgan acababa de construir un imperio controlando industrias, ¿verdad? Ese era todo su plan. Ferrocarriles, acero, servicios públicos, y si la torre de Tesla funcionaba, haría que todas las compañías eléctricas quedaran obsoletas de la noche a la mañana. Sin cables, sin medidores, sin facturas, solo energía en todas partes gratis. Así que para 1906, JP Morgan le quita el apoyo. Ya no hay más financiamiento, ni más respaldo. Tesla is crushed. Sus ahorros, su reputación, años de trabajo en Wardenclyffe y ahora el sueño se estaba desmoronando. Pasó los siguientes años buscando desesperadamente nuevos inversionistas. Escribió cartas, ya sabes, hizo presentaciones, incluso le propuso el proyecto a gobiernos extranjeros, a cualquiera que pudiera apoyarlo. Pero la respuesta siempre era la misma. ¿Por qué financiaríamos algo que destruye precisamente aquello de lo que nuestra sociedad y nosotros mismos obtenemos ganancias? Así que para 1915, Tesla estaba en bancarrota y la torre quedó sin terminar. Eventualmente, Tesla tuvo que vender la propiedad para pagar sus deudas. Y en 1917, los nuevos dueños demolieron la torre y la vendieron como chatarra. Tesla nunca los superó. Y por el resto de su vida, insistió en que la torre habría funcionado. Y aquí es donde se pone raro. Después de que Wardenclyffe colapsó, la vida de Tesla dio un giro brusco hacia terrenos que la gente consideraría extraños. El hombre, que alguna vez fue celebrado como un genio revolucionario, comenzó a comportarse de maneras que incluso hicieron que sus admiradores cuestionaran su estado mental. Pero esto es lo que hace a Tesla tan fascinante. Incluso en sus años más extraños, él seguía haciendo afirmaciones que, de ser ciertas, habrían cambiado el mundo. La primera señal de que algo había cambiado en Tesla fue su relación con las palomas. Y no en el sentido casual, ya sabes, de sentarse en una banca del parque. Tesla se obsesionó con alimentar palomas por toda la ciudad de Nueva York, especialmente cerca de la Biblioteca Pública de Nueva York. Pasaba horas cada día caminando con bolsas de semillas, hablándoles a las aves como si fueran viejos amigos suyos. Pero una paloma en particular destacaba, una hembra blanca con las puntas de las alas grises, y Tesla dijo que la amaba, cito, como un hombre ama a una mujer. Si ella no aparecía en su lugar habitual, él pasaba todo el día buscándola. Incluso afirmaba que se comunicaban y que ella lo entendía mejor que la mayoría de los humanos, o que cualquier humano podría hacerlo. Cuando ella se enfermó, él la llevó a su habitación de hotel y la cuidó hasta que recuperó la salud. Construyó perchas, instaló sistemas de alimentación y la vigiló como un cuidador. El personal del hotel pensaba que Tesla ya estaba completamente perdido, que había perdido la razón por completo, pero a él no le importaba. Él dijo que esa paloma fue la relación más importante de su vida. Mientras tanto, donde vivía se volvió un caos. Tesla saltaba de un hotel a otro en Nueva York, acumulando enormes deudas que no podía pagar. De hecho, el St. Regis lo echó en 1923. El Hotel Pennsylvania hizo lo mismo en 1930 y el Hotel Governor Clinton en 1934. Cada vez convencía a un nuevo gerente de hotel de darle crédito mencionando su nombre. Oiga, soy Nikola Tesla, y eso normalmente le conseguía, ya sabes. Le conseguía un poco de tiempo, pero su fama se estaba desvaneciendo, y al final del día, las cuentas seguían creciendo. Incluso cuando su vida personal empezó a salirse de control, las ambiciones científicas de Tesla solo crecieron. Así que, para 1912, empezó a hablar de algo que llamó un oscilador mecánico, un dispositivo que podía sacudir edificios hasta destruirlos al igualar sus frecuencias naturales. Afirmó que construyó versiones pequeñas de esto en su laboratorio de Manhattan y accidentalmente provocó un mini terremoto. Tesla contó la historia más tarde en una entrevista de 1935. Cito, estaba experimentando con vibraciones. Tenía una de mis máquinas funcionando y quería ver si podía sincronizarla con la vibración del edificio. La fui subiendo poco a poco. Hubo un sonido peculiar de crujido. Les pregunté a mis asistentes, ¿de dónde vino ese sonido? Y ellos no sabían. Subí la máquina unos cuantos niveles más. Hubo un sonido de crujido más fuerte y supe que me estaba acercando a la vibración del edificio de acero. Subí la máquina un poco más. De repente, toda la maquinaria pesada del lugar empezó a volar por todas partes. Agarré un martillo y rompí la máquina. El edificio se nos habría venido abajo en unos minutos más. Afuera, en la calle, había un pandemonio. Llegaron la policía y las ambulancias. Les dije a mis asistentes que no dijeran nada. Le dijimos a la policía que debió haber sido un terremoto. Eso es todo lo que supieron al respecto. Incluso afirmó que había calculado cuántas oscilaciones se necesitarían para partir la Tierra en dos, pero prometió que nunca lo haría. La mayoría de los científicos pensaron que esto era completamente absurdo, pero Tesla insistía en que era real. Incluso se ofreció a demostrarlo al gobierno, pero nadie aceptó. Pero la afirmación más famosa de Tesla en sus últimos años fue el llamado Arma Teleforce,
que la prensa inmediatamente llamó el rayo de la muerte. A principios de los años 30, Tesla empezó a decirles a los reporteros que había inventado un arma tan poderosa que podría hacer que la guerra fuera obsoleta: el rayo de la muerte. Dijo que podía disparar un haz de partículas a lo largo de 250 millas, vaporizando aviones y aniquilando ejércitos. Afirmó que podía matar a 1 millón de soldados al instante y hacer que cualquier país fuera completamente invulnerable. Ofreció las armas a Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Yugoslavia. Incluso escribió propuestas detalladas, describiendo cómo el rayo de la muerte podría formar una muralla china impenetrable de defensa alrededor de cualquier nación. Su lógica era simple: si cada país tuviera este tipo de arma, nadie se atrevería a atacar a otro. Y el momento no fue al azar. Esto fue en 1930, ¿verdad? Imagina el mundo en ese momento. Hitler estaba en ascenso, Japón se estaba fortaleciendo y el mundo se preparaba para otra guerra más. La gente estaba desesperada por algún tipo de milagro tecnológico para intentar preservar la paz. Pero había un problema: él nunca compartió cómo funcionaba. Tesla describió el arma en términos generales: un haz de partículas enfocado que podía acelerar partículas microscópicas a velocidades increíbles. Y hoy en día, los físicos modernos dicen que suena mucho a un arma de energía dirigida, lo que hace que sus afirmaciones sean, como mínimo, intrigantes. Sus otros inventos durante este periodo eran igual de extravagantes e igual de imposibles de verificar. Dijo que planeaba construir una cámara de pensamientos que pudiera fotografiar imágenes mentales. La idea era que el cerebro crea patrones eléctricos cuando pensamos, y Tesla creía que podía capturarlos y visualizarlos. También dijo que tenía planes para un motor alimentado por rayos cósmicos, partículas de alta energía del espacio que permitirían que el dispositivo funcionara indefinidamente. Básicamente, una máquina de movimiento perpetuo alimentada por el propio universo. Y en 1937, a los 81 años, Tesla hizo quizás su afirmación más audaz hasta ese momento. Anunció que había completado una teoría dinámica de la gravedad, una teoría que, en sus palabras, desmantelaría la teoría de la relatividad de Einstein. Tesla nunca aceptó las ideas de Einstein. Pensaba que la relatividad era demasiado complicada y creía que el espacio estaba lleno de algo que él llamaba éter. Su teoría afirmaba que la gravedad era solo el resultado de la interacción de la materia con este éter, y no realmente la deformación del espacio-tiempo. Dijo que pronto publicaría la teoría, pero nunca lo hizo, y después de su muerte, nunca se encontraron notas detalladas. A finales de los años 30, la mayoría de la comunidad científica ya consideraba a Tesla como un fracaso trágico, brillante, pero destruido. Sus rayos de la muerte, máquinas para provocar terremotos e inventos cósmicos sonaban más como sueños desesperados o los desvaríos de un loco que como ciencia real. Pero Tesla nunca se rindió. Siguió dando entrevistas, escribiendo cartas e insistiendo en que algún día el mundo lo alcanzaría. Pasó sus últimos años solo en una pequeña habitación del Hotel New Yorker. Ocasionalmente salía para alimentar a sus palomas o hablar con la prensa, pero la mayoría del tiempo se quedaba adentro, rodeado de cuadernos llenos de ideas que nadie entendía. Y el 7 de enero de 1943, Tesla fue encontrado muerto en su habitación a la edad de 86 años. Pero ese no fue el final de la historia. Tesla fue encontrado en la habitación 3327. Y si recuerdas, Tesla tenía una obsesión con los números 3, 6 y 9. Creyendo que eran la clave para desbloquear los secretos del universo. Y si no eres un genio de las matemáticas, no te preocupes, yo te ayudo. Recuerda, el número de la habitación es 3327, 2 treces son 6 y 2 más 7 es 9, dándote 3, 6, 9. O podrías sumar el número de la habitación 3, 3, 2 y 7, que es 15, que también es divisible entre 3. Pero aquí viene lo interesante. Solo unas horas después de su muerte, agentes del gobierno entraron en su habitación y confiscaron todo su trabajo. 80 camiones, para ser exactos. No fue la policía de Nueva York ni funcionarios locales, sino la Oficina de Bienes de Extranjeros. Esta era la agencia en tiempos de guerra responsable de confiscar bienes de nacionales enemigos. Pero aquí está lo raro. Tesla había sido ciudadano naturalizado desde 1891. Él no era un extranjero. Técnicamente, la Oficina de Bienes de Extranjeros no tenía jurisdicción, pero se llevaron todo y nadie los detuvo. Durante décadas, Tesla había hecho afirmaciones cada vez más descabelladas: rayos de la muerte, máquinas de terremotos, energía inalámbrica, etc. Pero la mayoría de los científicos lo llamaban fantasía. Entonces, si eso era todo, ¿por qué el gobierno estaba tan ansioso por confiscar sus pertenencias que incluso torcieron la ley para hacerlo?
Y luego se pone aún más extraño. El gobierno trajo a un especialista para examinar los materiales, un caballero llamado Dr. John G. Trump, un físico respetado del MIT y sí, el tío de Donald Trump. Él era un experto en radiación de alto voltaje y tecnología de rayos X. Y si alguien podía decir si las invenciones de Tesla eran legítimas, era él. El Dr. Trump pasó 2 días revisando los archivos de Tesla. Públicamente los desestimó. Especulativos, filosóficos, promocionales, pero los teóricos de la conspiración creen que sucedió otra cosa. Ellos creen que, oculto en las páginas garabateadas de Tesla, estaba el plano, tal vez de una máquina del tiempo, un dispositivo que podría aprovechar las frecuencias resonantes y las ondas electromagnéticas para manipular el tiempo y el espacio. Y en lugar de archivarlo, supuestamente, el Dr. Trump lo construyó. De nuevo, esta es la teoría que han difundido los teóricos de la conspiración. En la década de 1890, décadas antes de la presidencia de Donald Trump, un hombre llamado Ingersoll Lockwood escribió 2 libros poco conocidos. Uno se llamaba Viajes y aventuras del pequeño Baron Trump y el otro era, cito, El último presidente. En ellos, un niño llamado Baron Trump es guiado por un mentor llamado Don. Viven en la ciudad de Nueva York y descubren un portal temporal secreto debajo de su casa, el Castillo Trump. Él lo usa para viajar a través del tiempo y el espacio, encontrándose con civilizaciones futuras, caos e inestabilidad política. Ahora, dando un salto hasta hoy, Donald Trump se convierte en presidente. Su hijo menor es varón, vive en Nueva York, es callado, inusualmente inteligente y tiene acceso a conocimientos más allá de su edad. Algunos incluso creen que él es el viajero en el tiempo, aquel a quien el Dr. John G. Trump ayudó a enviar a través del tiempo usando la tecnología de Tesla. Ahora, por supuesto, esto es una locura. Quiero decir, ni siquiera sé si podrías intentar verificar esto, ¿verdad? Esto es solo una teoría de conspiración, pero existe, así que sentí que era importante que lo supieras. Por otro lado, se ha especulado que el rayo de la muerte sí es real. En la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, el general de brigada L. C. Craigie, uno de los primeros pilotos de jet y tecnólogo militar, revisó el haz de partículas de Tesla y llegó a la conclusión opuesta. Él creía que había algo en eso y pensaba que el rayo mortal realmente podría funcionar. Así que ahora tenemos 2 ramas del gobierno de los Estados Unidos analizando el mismo material. Una dice que las ideas de Tesla eran un disparate, que no había nada en ellas, que solo eran promoción y filosofía. La otra piensa que hay partes de eso que son potencialmente legítimas. Y eso no es precisamente un consenso científico. Y luego viene la publicación de documentos del FBI en 2016, alrededor de 250 páginas de archivos relacionados con Tesla desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información. Y los detalles son bastante interesantes. Un documento muestra que el vicepresidente Henry Wallace, el segundo al mando de Franklin D. Roosevelt, fue informado personalmente sobre el trabajo de Tesla. No solo sobre el rayo de la muerte, sino también sobre la transmisión inalámbrica de energía. Y ese no es el tipo de cosas de las que informarías al vicepresidente si no pensaras que había algo importante. De nuevo, simplemente lo descartaron como los desvaríos de un anciano, pero aquí está el vicepresidente siendo informado al respecto. Otros documentos revelaron que el FBI estaba siguiendo a Sava Kosonovic, el sobrino de Tesla y embajador de Yugoslavia en Estados Unidos. Temían que pudiera contrabandear la tecnología de Tesla a los enemigos de Estados Unidos, e incluso consideraron arrestarlo para evitar que eso sucediera. Así que tenemos que preguntar, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos se preocuparía de que naciones enemigas consiguieran las invenciones de Tesla, a menos que pensaran que esas invenciones podrían funcionar potencialmente? Y luego aquí está el misterioso prototipo del rayo mortal. Según los archivos del FBI, Tesla había guardado lo que él afirmaba ser un dispositivo funcional en otra caja fuerte. Junto con él, dejó una nota diciendo que valía $10,000 y que detonaría si se abría incorrectamente. Cuando los agentes del gobierno la abrieron, todo lo que encontraron fue un montón de piezas eléctricas, resistencias, capacitores, nada especial, solo componentes comunes que podrías encontrar hoy en una tienda de electrónica. Entonces Tesla estaba mintiendo, estaba gastando una broma, ¿o esa caja era un señuelo? Era exactamente lo que él quería que encontraran, porque Tesla, especialmente al final de su vida, era extremadamente paranoico. Sabía que la gente buscaba sus ideas. Había pasado su vida viendo cómo otros robaban su trabajo. Me refiero a Edison, posiblemente Marconi, y quién sabe cuántos más se apropiaron del trabajo de Tesla. ¿De verdad habría dejado un rayo de la muerte real en el closet de un hotel? Quizá los prototipos reales están escondidos en algún lugar. Tal vez se los dieron a alguien, o quizá nunca existieron en absoluto.
O quizá la mente de Tesla, al igual que su motor de corriente alterna, iba tan adelantada a su tiempo que nadie entendió realmente lo que había dejado atrás. También vale la pena señalar que el trabajo más importante de Tesla, como el motor de corriente alterna, existía como planos mentales detallados mucho antes de que los construyera. No siempre necesitaba prototipos físicos para demostrar sus ideas, y quizá el rayo de la muerte pudo haber sido igual, un concepto completo en papel, no un artefacto físico. En 1952, después de años de disputas legales, la mayoría de los documentos restantes de Tesla fueron enviados a Belgrado, Yugoslavia, donde ahora se encuentran en el Museo Nikola Tesla. Pero no todo llegó al extranjero. Solo 60 de los 80 baúles fueron devueltos, mientras que 20 baúles con los documentos de Tesla permanecieron bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. El gobierno, y hasta el día de hoy, siguen clasificados. ¿Qué amenaza podrían representar documentos de los años 40 para la seguridad nacional en 2025? Quiero decir, a menos que esas ideas, ya sabes, no fueran solo fantasía. El ejército de Estados Unidos con el tiempo desarrolló armas de energía dirigida. Me refiero a láseres, haces de microondas, incluso prototipos de armas de partículas. La iniciativa de defensa estratégica de Reagan en los años 80, apodada Star Wars, era como la visión original de Tesla, solo que llevada al espacio exterior. Los sistemas modernos de defensa con láser que derriban drones son como el rayo de la muerte de Tesla, solo que en una versión del siglo XXI. Tal vez no estaba loco, tal vez solo se adelantó a su tiempo. La verdad es que probablemente nunca sabremos exactamente qué descubrió Tesla o qué fue lo que realmente encontró el gobierno en esa habitación de hotel. Lo que sí sabemos es que el gobierno no trató la muerte de Tesla como si fuera insignificante. Se movieron rápido, violaron la ley, se apoderaron de todo, y parte de eso nunca ha salido a la luz. El hombre que cambió el mundo con la electricidad pudo haber dejado algo aún más poderoso, y fuera lo que fuera, asustó a tanta gente que decidieron mantenerlo oculto. Y eso, damas y caballeros, es la vida y los inventos de Nikola Tesla. Quiero decir, este tipo me parece fascinante. De verdad, todo su trabajo me parece, ya sabes, impresionante, incluso dejando de lado la parte de las conspiraciones por un momento. Empezando como, ya sabes, solo un chico de Europa del Este que eventualmente se abre camino y no le importa el dinero y vive casi una vida ascética, y es como este tipo de genio atormentado que nadie entiende y que eventualmente cambia. El mundo es simplemente la historia más fascinante y asombrosa a la que creo que todos, incluyéndome a mí, pueden aferrarse, como yo quiero ser Nikola Tesla. Desafortunadamente, soy bastante tonto y nadie piensa que soy un genio secreto, pero Tesla era el verdadero genio. Él sí era un genio secreto, fue traicionado por la gente y no le importó, siguió adelante. Y luego le agregas, o sea, el ángulo de la conspiración, es que es demasiado bueno. O sea, ¿qué tan loco es eso, verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de que el tío de Trump sea el que revisa los archivos de Tesla después de que muere? Creo que hasta el día de hoy él todavía tiene en su poder algunos de esos archivos. O sea, es una locura. Y el hecho de que exista este libro que, ya sabes, habla de Barron Trump y todo eso, es simplemente una locura. Ah. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habían escuchado esto antes? ¿Creen que, o sea, que el tío de Trump haya tenido acceso a los archivos de Tesla es solo una coincidencia? O sea, ¿creen que cosas como armas de energía dirigida, rayos de la muerte y, ya saben, máquinas para provocar terremotos eran prototipos reales que funcionaban? ¿Creen que Tesla estaba a punto de democratizar la electricidad para todas las personas y que los que tienen el poder se asustaron? ¿O solo era un tipo genio que de alguna manera perdió el rumbo y poco a poco perdió la razón y era demasiado ambicioso y tenía tanto dinero que podía, ya sabes, financiar sus propios proyectos? Y ninguna de sus invenciones en la última etapa de su vida realmente significó algo, solo eran las divagaciones de una persona loca. No lo sé. O sea, puedes pensar en algunas personas hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, estoy tratando de pensar, ya sabes, Kanye West, un músico genio, que más adelante en su vida empieza a tener algunas ideas que son controvertidas, por decirlo menos. Creo que la mayoría de la gente ve a Kanye y diría, sí, en su época hizo cosas geniales, pero hoy en día, ya sabes, es difícil decirlo. No sé si apoyo a Kanye como antes. ¿Era Tesla el mismo tipo de persona? Él simplemente tenía todas estas ideas brillantes al principio, y luego, conforme fue envejeciendo, perdió la cabeza. No lo sé. Parte de mí quiere creer que escondida en esos archivos hay información secreta. No puedo imaginar que la tecnología de 1940 siga siendo valiosa hoy en día. Me imagino que todo ya ha salido a la luz, ya sea que se esté usando en operaciones militares o no. O sea, yo solo asumo que todo, ya sabes, todo está bajo control, pero no lo sé. Deja un comentario.
Dime qué piensas. Y si hay alguien más a lo largo de la historia que creas que merece más crédito o más atención, o que tenga una historia loca que creas que debe ser contada, por favor, escríbelo en los comentarios. Me encantaría recibir tu opinión. Me gustaría saber qué piensas. Este canal todavía es nuevo, todavía estamos creciendo, así que por favor suscríbete. Leo cada comentario. Así que por favor sean amables, ya sea en YouTube, Spotify, estoy revisando todo y no puedo esperar para verlos la próxima vez. Gracias por acompañarnos aquí en History Camp. Paz.